Los presidentes ruso y estadounidense encargaron a sus respectivos cancilleres a elaborar nuevas iniciativas para resolver la crisis política en Siria. Nuestras Fuerzas Armadas siguen persiguiendo a los terroristas y establecer la seguridad y la estabilidad. La ocupación israelí oprime a participantes en manifestaciones de solidaridad con los presos palestinos. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. La oficina de prensa en el Kremlin manifestó que los presidentes rusos Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Barack Obama encargaron a sus ministros de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov y John Kerry, a desarrollar nuevas iniciativas para resolver la crisis política en Siria. La oficina emitió hoy un comunicado en el cual explicó que los presidentes Putin y Obama confirmaron durante una conversación telefónica la importancia de la cooperación entre Rusia y los Estados Unidos con el fin de garantizar la estabilidad en el mundo, calificándola de constructiva conversación. Según el comunicado, Putin y Obama encargaron a sus respectivos cancilleres para dar seguimiento a los contactos que tienen como meta elaborar nuevas iniciativas políticas posibles destinadas a resolver la crisis en Siria, donde Putin ha señalado a la necesidad del cese de los actos hostiles a la mayor brevedad posible. El comunicado subrayó que las dos partes acordaron desarrollar la cooperación bilateral en todos los ámbitos y evitar las medidas que podrían afectar negativamente a las relaciones bilaterales. Asimismo, acordaron cooperar estrechamente en temas internacionales relacionados con Siria, Irán, Corea del Norte y la solución del conflicto en Oriente Medio, así como los planes en la esfera de la defensa antimisiles. La Cancillería rusa criticó la denominada Conferencia de los Amigos de Siria, celebrada en Roma, y los comunicados emitidos en esta ocasión, calificándoles de insignificantes y fomentan a los extremistas en Siria para asumir el poder con el uso de la fuerza. Por su parte, el vocero de la Cancillería, Alexander Lukashevich, subrayó en una declaración que esos comunicados dan una impresión sobre la inexistencia de una solución militar a la crisis. Sin embargo, las declaraciones emitidas durante aquella reunión incentivan a los extremistas a violar el poder con el uso de la fuerza, independientemente del sufrimiento de los sirios inocentes. El diplomático ruso insistió en la necesidad de poner fin de inmediato a todos los aspectos de violencia y dirigirse a la mesa del diálogo político sobre la base del comunicado de Ginebra, emitido el 30 de junio del año pasado. El delegado permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, declaró que Estados Unidos impulsa a las otras partes para enviar armas a la oposición armada en Siria, que alberga entre sus filas numerosos terroristas, porque Washington no desea manchar su mano con sangre y perjudicar su reputación con tales actos. En declaraciones emitidas en Moscú, Churkin afirmó que el apoyo a la oposición armada y suministrarla con armas obstaculiza el comienzo del diálogo político para resolver la crisis en Siria. Muchos hablan de apoyar la oposición a través de una división de papeles. Por ciertos motivos, Estados Unidos no busca manchar sus manos con el envío de armas de forma directa a los armados, porque estos mismos tienen entre sus filas terroristas, pero al mismo tiempo impulsa a ciertas partes a ofrecer ayudas militares directas a los grupos armados en Siria. Churkin reveló que el presidente Bashar al-Assad presentó en enero del año en curso un programa político para solventar políticamente la crisis en Siria, pues la oposición tenía que presentar un programa político en respuesta al primero, en el cual explica cómo se dirigirá al diálogo con el gobierno. Irán ha reiterado su apoyo al alcance de una solución de la crisis en Siria a través del diálogo.
En declaraciones concedidas a la prensa desde la embajada iraní en Nueva Delhi, el presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, afirmó que la solución de la crisis en Siria solo se puede alcanzar mediante el diálogo y no mediante la intervención militar o el uso de la fuerza. Larijani destacó que Irán cree en reforzar la democracia en Siria, al contrario de los países occidentales que alegan defender la democracia y actúan de forma diferente. El patriarca maronita Bshara Butros Arrai dirigió un llamado en el cual reiteró la importancia de resolver la crisis en Siria a través del diálogo, rechazando la idea de imponer reformas desde el exterior, ya que las mismas deben surgir del interior a través de conversaciones sostenidas sobre la mesa del diálogo. En una entrevista concedida al canal Russia Today, Arrai instó a los libaneses para comprender que sus intereses tanto en Líbano como en Siria están en ser un factor de paz y estabilidad, no un elemento de fomentar la tensión. Arrai valoró el importante papel de Rusia en cuanto a la crisis en Siria, calificándolo de sabio, ya que Moscú llama para el diálogo y el entendimiento. Las unidades de nuestras Fuerzas Armadas han continuado sus operaciones contra los elementos de los grupos terroristas armados en diferentes partes del país y lograron eliminar a gran número de los mismos. Unidades de nuestro ejército lograron causar grandes bajas entre los elementos de los grupos terroristas armados durante una serie de operaciones llevadas a cabo contra concentraciones de los grupos terroristas en las fincas de Al-Shifuniye, Zamalka, Arbin y Al-Alia en Damasco Campo. Según una fuente oficial, las unidades del ejército eliminaron e hirieron a los elementos de grupos terroristas en una serie de operaciones que tuvieron lugar en las fincas de Al-Shifuniye. La fuente agregó que paralelamente con esta operación, destacamentos del ejército desataron 2 operaciones en Zamalka y Arbin, causando eliminar a gran número de terroristas y destruir a sus vehículos y herramientas criminales. Una unidad de las Fuerzas Armadas persiguió a un grupo terrorista armado que cortaba caminos y aterrorizaba a los ciudadanos entre las localidades de Darjavía y Zakia en Damasco Campo, logrando eliminar y herir a todos sus elementos. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas irrumpió en la noche del jueves escondites de grupos armados en los barrios de Al-Hueca y Al-Matar al-Kadim en la ciudad de Deir ez-Zor, causando considerables daños entre sus elementos. Una fuente oficial declaró que en la operación un número de cabecillas fueron liquidados, además de destruir sus armas y herramientas criminales. La fuente agregó que los elementos de otro grupo terrorista recibieron fuertes golpes al tratar de atacar una barrera del ejército cerca de la zona de 7 kilómetros. Varias unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones en las cuales atacaron centros de concentración de grupos terroristas en el campo de Idlib y lograron eliminar y herir a gran número de sus elementos y destruir sus herramientas criminales. Una fuente en la gobernación de Idlib aclaró que escuadros del ejército bombardearon un centro de concentración de grupos terroristas en el campo de Jisr al-Shughur, acabando con la vida de numerosos terroristas y destruyendo sus vehículos y armas en las localidades de Al-Alia y Al-Ghassaniya y Mishmish. En Arija también, un destacamento del ejército destruyó un centro de concentración de vehículos de los terroristas en las localidades de Al-Rami y Ras al-Maqta.
lo que produjo la eliminación de gran número de terroristas. Paralelamente, unidades del ejército eliminaron a numerosos terroristas al perseguirlos en varios poblados de la provincia de Idlib. En Líbano, al mismo tiempo en que los cuerpos de seguridad detuvieron a un palestino en el distrito de Sur, acusado de entablar contactos con el enemigo israelí. Un grupo armado del Corriente al-Mustaqbal irrumpió en la mezquita de Mohammed al-Amin, localizada en pleno centro de Beirut, amenazando al imán Hisham Khalifa, director de asuntos religiosos en Dar al-Fatwa, durante el sermón de la oración del viernes, al haber hablado de Saad al-Hariri. Según Khalifa, 6 o 7 armados irrumpieron en la mezquita con el fin de obligarle a descender de la tribuna. Sin embargo, los oradores les impidieron lograr su objetivo. 3 ciudadanos palestinos resultaron heridos hoy por un bombardeo de la ocupación israelí contra el este del campamento del Bridge, en pleno centro de la Franja de Gaza. Según el portavoz del Ministerio de Salud, 2 heridos llegaron al hospital Dar al-Shifa, mientras que el tercero llegó al hospital Shuhada al-Aqsa. Cabe mencionar que la ocupación violó en varias oportunidades la tregua acordada, la última vez que se produjo el 21 del pasado febrero. Asimismo, en Cisjordania, decenas de jóvenes palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con las fuerzas de la ocupación israelí en varias partes de Ramallah y Al-Bira, así como se produjeron choques en los alrededores del centro de reclusión de Aufar y la barrera de Calandia. En Irak, al menos 5 personas cayeron mártires y otros 40 resultaron heridos en un doble atentado terrorista a través de 2 coches bomba en la zona de Diwanía, al sur del país. Por su parte, el jefe de la policía de Diwanía declaró que 2 coches bomba fueron estallados frente a un mercado de corderos en los suburbios del sur de la ciudad, lo que causó la caída de un número de víctimas entre muertos y heridos, agregando que la explosión se produjo a las 7:30 de la mañana. Esta explosión viene después de que al menos 23 iraquíes perdieron la vida y otras decenas resultaron heridos en una serie de ataques en diferentes partes de la capital Bagdad y sus alrededores. Las autoridades sauditas detuvieron hoy a 176 manifestantes, entre ellos 15 mujeres, en la zona de Al-Qasim, durante su participación en las protestas que duraron más de 12 horas frente a la sede de la Organización de Investigación de Demandas en la ciudad de Breda, al centro del país. El portavoz de la policía de Al-Qasim alegó que el arresto de estos manifestantes se produjo después de que estos mismos rechazaron cumplir con las órdenes e instrucciones de los hombres de seguridad en poner fin a su concentración ilegal. La fuente agregó que los detenidos serán presentados ante las autoridades competentes para adoptar medidas en su contra. Eso es todo por hoy. Les vuelvo a recordar las noticias más importantes. Los presidentes ruso y estadounidense encargaron a sus respectivos cancilleres a elaborar nuevas iniciativas para resolver la crisis política en Siria. Nuestras Fuerzas Armadas siguen persiguiendo a los terroristas y establecer la seguridad y la estabilidad. La ocupación israelí oprime a participantes en manifestaciones de solidaridad con los presos palestinos. Muchas gracias por su amable atención. Hasta mañana.